Prólogo. La decisión. Yauro era un yokai bastante antiguo, pues su edad superaba los 2000 años. Había recorrido el país del sol naciente durante toda su vida y en ningún momento se había cansado de ello. Durante su juventud no fue nadie importante, pues no poseía talentos destacables ni era un gran guerrero. Fueron años duros, pues por aquel entonces la línea que separaba el mundo de los humanos del mundo sobrenatural era prácticamente inexistente. Por aquel entonces las guerras entre humanos y sobrenaturales eran bastante frecuentes por el sentimiento de superioridad de los no humanos. Eran más fuertes biológicamente y contaban con el poder de la magia. Los humanos casi siempre tenían las de perder, de no ser por aquellos que salían en su ayuda. Yauro, como ser despreciado por los suyos, ayudaba a aquellos humanos que no le temían ni le atacaban, que no eran muchos por el miedo que estos tenían hacia los yokais, un terror más que ganado, pero no por ello dejó de intentarlo. Conforme pasaron los siglos los humanos fueron madurando. Avanzaron en muchos aspectos, siendo su número uno de los más importantes. Desarrollaron la música, la ciencia, el arte, la cultura, en definitiva, la civilización. Y al tiempo que los humanos avanzaban como especie, él lo hacía en sabiduría. No era un guerrero, pero los años, la guerra y la experiencia le dieron conocimientos así como sabiduría. Entonces llegó el momento en que la reina Yasaka le pidió que se convirtiera en uno de sus consejeros cuando Japón comenzó con su propia era feudal. Yauro conocía todo sobre la civilización humana y Yasaka quería evitar guerras con estos por el bien de ambas especies. Con los siglos Yauro se ganó la confianza de la reina, siendo uno de los principales consejeros. Fue gracias a Yauro que muchos poseedores de Sacred Gears y Longinus se volvieron guardianes de la paz, intermediadores entre humanos y yokais. Tenía un gran pico de oro y no mentía jamás, ni siquiera a sus peores enemigos. Los siglos continuaron pasando y cada vez más el mundo humano se separaba del sobrenatural, sobre todo con el avance de la ciencia y la tecnología humana, con sus pros y sus contras. Japón tuvo que abrirse al mundo y ligaron las guerras con el exterior cuando en los últimos siglos nada más que había conocido guerras civiles. Yauro se aterró y maravilló durante el siglo XX y principios del XXI, pues a pesar de las cosas horribles que pasaban en el mundo humano, también había luces entre sus sombras. Y fue durante uno de los viajes de Yauro que dio por casualidad con algo que no esperaba encontrar. Fue mientras paseaba por la ciudad de Kuo. No era la primera vez que la visitara, pero no era un lugar muy frecuentado debido a que aquel territorio humano estaba bajo la jurisdicción de la Casa Belial, una casa de la facción de los demonios, con quienes los yokais no habían tenido buenos tratos hasta hacía unos 300 años, más o menos. Había tregua entre ambas facciones luego de la Gran Guerra Sobrenatural, pero era mejor que cada uno se mantuviera en sus territorios. Pero a Yauro aquello no le importó. Tenía entendido que había ocurrido un gran suceso que involucraba a la antigua gobernante de la ciudad y un exorcista de la Iglesia Católica, pero ahora eso ya no era de importancia. Mientras paseaba por un pequeño parque de la ciudad algo llamó su atención. Y conocía aquella presencia, una Sacred Gear. Con paso tranquilo caminó por las calles hasta la casa de donde surgía aquella presencia. Con gran facilidad se internó, intentando no despertar a los habitantes de aquella casa ni alertar a los vecinos. La casa era humilde, sin apenas lujos, y sus 3 habitantes eran humanos normales y corrientes, o al menos así eran los 2 padres. Yauro se adentró en la habitación del único retoño de aquel matrimonio, creando un pequeño hechizo, el cual colocó sobre el cuerpo del pequeño que debía tener entre 8 y 10 años. Aquel hechizo era para analizar la Sacred Gear, para comprobar su nivel y si era una Longinus o no. Para su asombro, aquel niño no solo portaba una Sacred Gear, sino que era el portador de una poderosa y peligrosa Longinus, la Boosted Gear. Aquello era algo que no lograba comprender. ¿Acaso los sobrenaturales de aquella ciudad no se habían percatado? Si supieran que aquel niño poseía tal don, estaba seguro de que ya se lo habrían llevado del regazo de sus padres. Con gran prisa creó un hechizo que cubrió toda la habitación para que nadie se percatara de su presencia ni pudiera escucharle, ni siquiera aquel pequeño niño. Una vez que hubo comprobado que no había peligro ni espiado, realizó una llamada mágica. Un círculo mágico fue creado en el suelo y de él apareció una hermosa mujer que parecía una reina sacada de viejos relatos. La mujer sostenía entre sus brazos a una niña que rondaba entre los 6 y 8 años.
La niña, que poseía los mismos rasgos que su madre, daba cabezadas, pero no parecía querer dormir aun cuando su cuerpo así se lo pedía. Hobo-sama, habló el yokai mientras hacía una profunda reverencia. Yaoru, es tarde. ¿A qué debo el placer de tu llamada? Es un asunto urgente. Soy todo oídos. Verá, he encontrado a un usuario de Sacred. Los ojos de la reina Yasaka se entrecerraron levemente. Hablo sin temor a equivocarme. Se trata del actual portador del dragón rojo Drai, el dragón celestial rojo, el Sekiryutei. Ahora sí, el rostro de la líder de la facción del oeste mostró que tanto le impactaba aquella noticia. Era extraño tener a portadores de Longinus en aquel país, pues pocos habían llevado tales dones en toda la historia de las Longinus. Pero que le dijera que encima de todo llevaba el poderoso dragón rojo. Quiero verle. Yaoru asintió y volteó el círculo mágico para que Yasaka pudiera contemplar al pequeño niño dormido. Diría que es 2 años mayor que su hija, Hobo-sama. Eso parece. La habitación quedó en completo silencio mientras por la mente de la reina Yasaka circulaban las mismas preguntas que atormentaban a Yaoru. Hay que traerlo a Kioto, a la Kyoto humana. Hobo-sama. Quiero que se le mantenga bajo vigilancia y protección, a él y a sus padres. Que esté en Kioto lo hará más fácil. Entendido. Me informaré sobre los padres de forma más profunda. Una oferta de trabajo imposible de rechazar, ¿verdad? ¿Ha leído mis pensamientos, Hobo-sama? Bien. Quiero que me informéis de cualquier avance. Por supuesto. Dicho esto, el holograma mágico desapareció, y con él la imagen de la reina Yasaka y su pequeña hija, dejando al yokai Yaoru solo frente a la cama durmiente del niño. El Sekiryutei cargas con un poderoso don, pequeño. Me temo que no podrás tener una vida tranquila y normal. Un don maldito, esos son las Longinus. Sin nada más que hacer ahí, el yokai se marchó y comenzó a preparar todo lo necesario para trasladar a aquella familia hasta Kioto tal y como había pedido su reina. Nuevamente tenían a un portador de Longinus en aquel país, pero para bien o para mal.